Bienvenido a todos. Échala. Son las 12, un minuto, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es la sesión número 13, que a esta altura suena como un reloj desde el día que partimos funcionando en modo pandemia, lo cual hace que sea igual un poquito triste, digamos, que llevamos 13 sesiones hablando de este tema. Al principio creímos que íbamos a hablar 2 semanas de esto y bueno, todavía estamos hablando de esto y vamos a seguir hablando de esto probablemente. Y la semana pasada partimos un tema hablando de ansiedad y quedaron muchas cosas pendientes. Hoy día pusimos como título a lo que vamos a hablar hoy día, medicando la ansiedad, porque probablemente nos vamos a referir al tema de la medicación, pero ahí vamos a ver a dónde nos lleva nuestra conversación. Así que, Sergio, ¿tú querías presentar algo? No, nada, Solo antes que parta, Sergio, antes que parta, no nos obsesionemos con el tiempo de virus. Yo creo que esta iniciativa de nosotros tres y que ha estado resultando muy gratificante para nosotros por lo menos, y al parecer para algunos colegas que les parece que hacemos un aporte, nace en tiempos de virus. Pero vamos hablando de virus hasta acá porque todavía nos inundan los temas relacionados a la pandemia. Pero a lo mejor es un espacio donde conversemos y sigamos conversando cuando incluso ya la pandemia amaine, esperamos que sea pronto, y mantengamos un espacio para seguir conversando. Sí, y un dato, las presentaciones o las conversaciones quedan en el canal de YouTube, pero lo más fácil es suscribirse a Facebook, al Facebook de Práctica Psiquiátrica, ¿ya? Porque ahí vamos colgando con más frecuencia y más fácilmente los temas y se pueden enterar más rápido de qué vamos a hablar, etc. ¿Ya? Así que suscríbanse al Facebook. Vamos. Profesor Strejilevich tiene que prender su micrófono para que lo escuchemos, fuerte y claro. ahí está. Bueno, Vamos. nada, acá desde Radio Zombie, la presentación de Danilo me sonó así, en el último bastión. Nada, vamos a compartir con ustedes una charla que dimos hace una semana, estuvimos pensando el tema con José y con Danilo. Un tema que es, yo creo, bastante delicado. Ahora vamos a ver que lidiar con la ansiedad de la gente, de los usuarios, del público general y de los pacientes que previamente nos consultaban, es el tema, está por fuera de discusión, pero que es el manejo farmacológico, porque es ahí donde uno cruza un límite, ¿no? Es decir, lo charlábamos recién antes, es decir, el tema es cuando uno inicia un tratamiento farmacológico en alguien que no lo tenía previamente en una situación como esta. Entonces, esto lo discutimos hace una semana, van a ver simplemente un ordenamiento del problema, estamos muy lejos de pretender dar una respuesta, pero es un problema que no tiene antecedentes, entonces a veces simplemente para ordenar la situación. Bueno, sin más preámbulos. Lo primero es esto que compartió Daniel Flinstein, el director de Intramed, recién hoy a la mañana con nosotros, que sabía de qué íbamos a hablar. Y fíjense, es una encuesta a 1.429 médicos, en donde se le pregunta, ¿observan sus pacientes no infectados algún efecto clínico durante la cuarentena por coronavirus? Y como pueden ver, ansiedad está al tope de la situación, con más de la mitad de los casos, y después, si miran para abajo, son todos síntomas de ansiedad también. Es decir, pueden ser otra cosa, pero ninguno de las otras cosas, depresión, pánico, dolor crónico, insomnio, fatiga, cansancio, niebla mental, pueden estar estrictamente desligados del principal, que es ansiedad. ¿Hasta qué punto? Y antes de entrar en temas, simplemente para reafirmar algo que recuerden, vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la ansiedad, pero esto no quiere decir que la ansiedad tenga que ser primariamente tratada con fármacos. De hecho, es la última indicación después de una serie de maniobras psicosociales que son las más pertinentes. Esto también lo compartió Daniel Flinstein, y acá pueden ver cómo el bienestar y los síntomas de ansiedad están estrictamente ligados al nivel de actividad física al que realizó durante esta situación de pandemia por COVID-19. Es decir, la primera maniobra de afrontamiento por lejos y sin ningún tipo de dudas es
mantener un nivel de actividad adecuado a las circunstancias. Bueno, entonces vamos a hablar de tratamiento farmacológico, pero entendiendo que es lo último que uno haría y con esta salvedad. Entonces, después de lo visto, y ya simplemente todos nos estamos dando cuenta, y era evidente, y ahí sí, toda hipótesis se ha reconfirmado, que el síntoma o el fenómeno que observamos en nuestros pacientes con mayor nivel de emergencia es ansiedad. Y sí, hasta estoy seguro que en las nubes de palabras, ansiedad debe ser la más frecuente. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, en realidad en psiquiatría hablamos de ansiedad patológica. La ansiedad es una respuesta adaptativa común a muchísimos seres en la Tierra, ni siquiera única del ser humano, y entonces esta cuestión de estrés y ansiedad como emergente, como respuesta adaptativa, eso está por fuera del terreno de la medicina. Muy bien, entonces el punto en esta circunstancia es dónde uno va a intervenir o dónde uno va a considerar que la ansiedad pasa de ser un fenómeno adaptativo a desadaptativo, y donde va a tener que intervenir como médico, más allá de la especialidad que uno tenga. Y el punto es que en estas circunstancias, si uno más o menos la teníamos entendida cuál era el punto de intervención, en estos momentos se nos ha corrido de manera que es más difícil. Ahora, vamos para avanzar y poder discutir. El punto es que cuando uno busca, por ejemplo, en PubMed, y pone trastorno desadaptativo, trastorno de estrés agudo, no hay publicaciones. Es decir, todos hablamos de eso, pero cuando uno va a buscar información científica sacada de la investigación y no de la opinión, los números son 10 papers, nada, y de 1998 hasta 2017, porque en 2019 y 2018 no se había publicado nada, al menos hasta que busqué. El otro punto es que cuando hablamos de manejo farmacológico de la ansiedad, ahí estamos hablando de ansiedad patológica. Nadie va a manejar la ansiedad normal en una circunstancia, salvo, no sé, puede haber algunas circunstancias, pero estamos hablando de ansiedad patológica. Y acá se da algo que ha dicho Danilo miles de veces y que tardé en entender, pero es así. La ansiedad parece un tema sencillo, pero no lo es. Probablemente sea al revés. De lo más complicado que tenemos dentro de la psicopatología, y el diagnóstico, por ende, de la ansiedad es difícil. De hecho, hay que hacer diagnóstico diferencial con otra serie de cuadros clínicos, episodio mixto, episodio hipomaníaco, depresión, acaticia, hipoxia. Nada, es muy complicado. Por ejemplo, todos sabemos que diferenciar acaticia de ansiedad es a veces simplemente una tirada de moneda. No hay manera, por ejemplo, uno pregunte, observe. Nada, a veces simplemente es imposible de distinguir. Lo mismo con episodio mixto. A veces uno termina entendiendo que eso que parecía ansiedad era un episodio mixto simplemente por la respuesta al tratamiento, no porque uno pueda hacer una inferencia psicopatológica. Entonces, acá viene este intento de ordenamiento antes de discutir ampliamente, así, suelto de lengua, como dice José, qué hacer con la ansiedad patológica y de nuevo con otro constrictor más de la discusión, que es durante la pandemia de COVID-19. No estamos discutiendo para nada, ahí sí hay un montón de información. Ahora, y lo primero que se nos ocurrió es dividir diferentes subpoblaciones. Es decir, primero hay dos grandes subpoblaciones. La población que no tenía diagnóstico psiquiátrico previo y que no estaba en tratamiento por ninguna patología de salud mental, si quieren, previa. Y la segunda es la población con patología psiquiátrica previa. Ahí ya hay una gran diferencia. Dentro de la población sin patología previa hay un subgrupo, demográficamente mucho menor, pero que hay que tener en cuenta, del cual ya hablamos, que son la población sobreexpuesta a estresores en esta situación. Personal de cuidado, personal de la salud en primera línea de afrontamiento de COVID, trabajos esenciales como el que está frente a una farmacia, todos los estresores del COVID, de contagio, de riesgo, todos están sobreexpuestos, y entonces son población general sin patología previa, pero el nivel de estrés que sufren no es el que yo tengo ahora en mi casa, sin exponerme como ellos. Y después la población no sobreexpuesta a estresores, ¿no? Y dentro de la población con patología psiquiátrica previa, aquella en la que podemos observar la ansiedad patológica como una emergente, sin que esto esté acompañado de una recrudescencia o la aparición de un episodio de su trastorno primario, es decir, una persona con trastorno bipolar que está
ansioso, pero no deprimido, no mixto, no hipomaníaco, o una persona que sufre esquizofrenia sin que haya un incremento de su sintomatología psicótica o negativa, y después aquellas personas que la ansiedad emergente está en el contexto del recrudecimiento, la aparición de un episodio trastorno primario. ¿Cuál es la lógica de esta clasificación? Y bueno, que uno podría presuponer que la vulnerabilidad al estrés está diferentemente repartida entre estos 4 subgrupos, es decir, que una persona tenga ansiedad patológica siendo una persona sin patología previa y sobreexpuesta a estresores, uno puede conferir que aunque esté sufriendo ansiedad patológica, su nivel de vulnerabilidad al estrés no tiene por qué suponerse bajo, porque en realidad lo que tiene es un enorme estrés. Entonces no es que está fracasando o hundiéndose frente a la primera brisa de la tormenta. Él está en el foco de la tormenta y le está entrando agua al barco, cosa que uno supone que es lo lógico. Otra cosa, somos nosotros, que no estamos en primera línea de afrontamiento de los estresores de esta pandemia, y si nos está empezando a entrar agua al barco, uno podría decir que ese barco no flotaba bien del principio, más allá de que el mar esté movido. Y al revés, una persona con patología psiquiátrica previa, uno lo presupone más vulnerable al estrés, pero sí, a pesar de que está con ansiedad, no se le está disregulando, no se está vulnerando su patología primaria, uno puede decir, bueno, a pesar de que tiene una patología, está bastante bien, la está manejando, por lo menos no se puso maníaco, no recayó en depresión. En cambio, aquel que sí ya está con un impacto en su trastorno primario, uno lo podemos suponer más vulnerable, con el nivel de capacidad de resiliencia más vulnerable. Creo que es lógico. Ahora, una vez que uno ve estos moduladores de estas 4 subpoblaciones, a la vez hay moduladores a la hora de seleccionar el tratamiento que son bastante obvios, seguro que hay otros, espero poder discutirlos ahora. Uno es la edad, porque la edad determina diferentes porcentajes de riesgo de sufrir algunas enfermedades que se pueden alterar por el tratamiento farmacológico, porque seguimos hablando de cómo afrontar farmacológicamente, una vez que ha fracasado las maniobras psicosociales, la ansiedad patológica emergente durante la epidemia del COVID-19, es decir, algo así de chiquito. Pero estamos hablando de esto porque ahora estamos con mucho de esto. Y hay que recordar que las personas de menos de 30 años tienen un riesgo incrementado de sufrir trastornos bipolares. Entonces, por ejemplo, a la hora de decidir si voy a dar benzodiazepinas, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o antipsicóticos, o pregabalina o gabapentina, pregabalina mejor dicho, el riesgo de que esa población sufra trastornos bipolares es mayor que mayores de 30, entonces, por ejemplo, iniciar un tratamiento con antidepresivos en personas vulnerables a esta posibilidad no es la mejor idea. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, hablando de los menores de 30, suena más razonable que la primera herramienta farmacológica sea benzodiazepinas o gabapentin, y después antipsicóticos, y después inhibidor de recaptación de serotonina, porque los riesgos relativos no son los mismos. Diferente es en una persona de 30 a 60, que su riesgo de sufrir un trastorno bipolar ya está claramente muy por debajo de personas más jóvenes. Ahí, por ejemplo, los antipsicóticos, sus efectos adversos, metabólicos, cognitivos, los ponen en último nivel de selección, pero sin embargo, vamos a discutir benzodiazepinas o pregabalina puede ser mejor que inhibidor de recaptación de serotonina. No tanto, estamos hablando, perdón, por el apuro me olvidé, estos 4 fármacos o grupos de fármacos, todos tienen muy buena evidencia en el manejo de la ansiedad como síntoma, como síndrome, así que eso está fuera de discusión. Y en mayores de 60 años, por ejemplo, las pérdidas en el equilibrio, la posibilidad de caídas, modifica de nuevo qué fármaco elegir. Lo mismo uno podría pensar en una persona que tiene más de 60, o perdón, más de 30, pero tiene genética de trastorno bipolar en su familia, darle un inhibidor de recaptación de serotonina o cualquier antidepresivo en el contexto de ansiedad patológica emergente durante la pandemia de COVID-19, sin patología psiquiátrica previa, no es una buena idea, porque la chance de que termine esa indicación de antidepresivo disparando un trastorno bipolar que hasta el momento no tenía es alta, y de las 4 opciones es la menos indicada. O lo mismo, si la persona no tiene patología psiquiátrica,
abuso de sustancias, pongámoslo como un antecedente, darle benzodiazepina, todos sabemos que no es la mejor idea, y si la persona maneja una grúa en alturas, darle algo que pueda alterar su equilibrio, su vigilancia tampoco, o si sufre un deterioro cognitivo mínimo tampoco. Es cosas lógicas, y de nuevo esto lo podemos charlar, pero lo único que son los diferentes perfiles de efectos adversos y ¿cómo se llama? Y riesgo de cada uno de estos fármacos, lo único que me parece interesante discutir acá, para antes de entrar en la discusión, es que si bien todos hablamos mucho de la dificultad de discontinuar una benzodiazepina una vez que se ha indicado y de tener en la elección de la benzodiazepina tanto la vida media como la forma en que uno administra el día para después evitar fenómenos de acostumbramiento, fenómenos de discontinuación. Poco se habla de que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina dan un síndrome de discontinuación a veces brutal, es decir, muy sintomático, muy grave, pero que también está descrito un fenómeno que se llama hoy por hoy post-withdrawal syndrome o síndrome posterior o tardío de discontinuación, muy complejo de manejar y con la emergencia ya de patología de disregulación emocional o anímica, que es mucho más complejo que el periodo de abstinencia que puede dar una benzodiazepina. Entonces, por eso explicar por qué la valoración. Bueno, y lo otro es que ya entrando en la persona que tiene un diagnóstico previo, uno también presupone diferentes elecciones. Es decir, por ejemplo, si la persona tiene trastorno bipolar, de nuevo un antidepresivo, para nada es una indicación posible, pero en cambio, si sufre previamente de trastorno obsesivo compulsivo, optimizar o reindicar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, intentando manejar la ansiedad emergente durante el COVID en una persona previamente diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo, sería casi de las mejores ideas, o incluso un antipsicótico, ninguna mala idea. Bueno, esto era todo como punto de partida. Dejo de compartir pantalla. Estuve bien de tiempo. Audio, José. Perdón. Bien. Lo primero que me surge quizás es, antes de entrar al área chica y a la discusión psicofarmacológica misma, me surge que podríamos estarnos enfrentando a un previa, que es la siguiente. Cuando esto es solo angustia, y esto ocurre es más complejo para nuestros pacientes que padecen de una patología anímica de base, ¿no es cierto? Es solo angustia, y lo digo porque es solo angustia esperable y razonable, dado lo que le está pasando en particular a esta persona frente a la pandemia. ¿Debo cambiar, y quizás esta es la pregunta, Sergio, ¿debo cambiar mi tolerancia a la aparición de síntomas producto de que estamos en la pandemia? Porque yo normalmente a mi paciente, a lo mejor bipolar, estabilizado, yo no le aguantaría tal y cual y tal síntoma. Me pondría en una alerta particular y a lo mejor me llevaría a tomar una decisión de intervenir para mejorar alguna cosita sintomática, ¿no? ¿Debiéramos bajar ese umbral, subir el umbral de intervención? ¿Debiéramos ser más tolerantes a la sintomatología porque estamos viviendo en una situación así media apocalíptica? Bueno, una pregunta, no tengo respuesta, tengo reflexiones que están en continuo proceso, igual que me parece que cualquier persona con dos dedos de frente en estas circunstancias, José, todo el tiempo estamos recalibrando nuestras consideraciones al respecto. Pero sí hay algo que a mí no me ha cambiado en estas ya 13 semanas, 100 días acá en la Argentina, es decir, yo me estoy encontrando con mis pacientes afectados por trastorno bipolar o trastornos depresivos recurrentes, una situación de extrema vulnerabilidad. Yo me estoy enfrentando con un nivel de fortaleza que desconocían ellos, y creo que algunos de ellos también en sí mismos. Entonces, este me parece un fenómeno primero tranquilizador, pero también lo venimos charlando. Yo estoy reflexionando mucho en el punto en el que cómo yo me paro frente a las personas que sufren estas enfermedades,
con la idea de que a veces he sido prejuiciosamente tolerante. ¿Paternalista? Ah, al revés. Paternalista, sí, bueno, sí, claro, como consecuencia. Es decir, en vez de proponerles una exploración activa de sus fortalezas, a veces he mirado por demás sus debilidades y los he hecho mirar esto por demás. Creo que entonces, en algunas personas, con algunas, no digo con todo, lo que estamos descubriendo es que pueden manejar la ansiedad con las herramientas del resto de las personas. Uno, como se dice acá en la Argentina, con ajo y agua, que es a aguantarse y a joderse, ¿eh? Es decir, No lo conocía. poniendo los genitales en la mesa y diciendo, la voy a pasar mal porque me toca pasarla mal, como a mi vecino, a mi hijo, a mi marido, bla, bla, bla. Y la otra, como lo charlamos varias veces, resignificando todas estas intervenciones que a una persona que toma 5 medicamentos le puede parecer simplemente decorativo del sentido común. Es decir, suponete que yo tomo litio, la motrigina, un antipsicótico, una benzodiazepina y la hormona tiroides. Un plan estándar en una persona con trastorno bipolar, y el psiquiatra al final me dice, y no se olvide de hacer ejercicio. Yo digo, claro, es como... es la pavada dentro de todo lo que me indicó. Y en cambio, en estas circunstancias, estas personas están revalorizando el mantenimiento de ritmos diarios y de la actividad física como una herramienta repoderosa para el afrontamiento de esta situación. Yo sé que con esto no te termino de contestar esto, pero me parece que me he encontrado que es un buen momento para reexplorar el umbral de intervención con mis pacientes, porque estamos compartiendo algo, que eso no sucede habitualmente. Y yo creo que en algunos ha subido. Tengo una paciente que ayer nos acaba de decir, es el mejor momento de muchos años de mi tratamiento, porque estoy entendiendo cómo manejar esto ahora, ya, en este momento tan particular. Y en otros que te llaman y te dicen, ¿sabe, doctor? Esto no lo voy a aguantar, tráteme. Y uno dice, ¿por qué no? Si nadie más sabio que el que está del otro lado, digamos, en su nivel de tolerancia. No sé qué opinan ustedes. Has contestado magistralmente la pregunta, ¿qué puedo decir? Con mucha franqueza. ¿Danilo? Franqueza, no magistralmente. No, magistralmente. Más porque hay reflexión. No, porque hay reflexión. Esto de aprovechar este momento para redefinir cuál es el lugar donde está el umbral de tolerancia para nuestros pacientes, me parece genial. Es una apertura que no siempre tenemos. Ciertamente no nos damos esa posibilidad ni tenemos esa actitud normalmente con nuestros pacientes. Somos mucho más prejuiciados, mucho más estereotipados. Cuando te dicen, estoy hasta el plato con la cuarentena, sabemos perfectamente qué está hablando, entonces el calibre es sencillo. Pues yo también estoy hasta el plato. Es decir, y no se dice así, pero no lo voy a decir porque ya estoy viejo para... Hay un proceso de vivencia común. Por ejemplo, cuando un paciente nos habla, normalmente no, porque en mi caso usted sabe con cómo estoy yo y con todo esto, es todo muy difícil, que nos llevamos mal, y aparte somos todos medio bipolares, qué sé yo, uno puede extranjerizar ese grupo familiar. Pero cuando me dice, no, ahora con los chicos, con la tarea, con el Zoom, con el encierro, no hay manera de extranjerizar. Entonces, para el calibramiento de la ansiedad hay algunas cosas facilitadas. ¿Danilo? No, de acuerdo, súper de acuerdo. Yo quería entrar un poco más en materia porque están haciendo varias preguntas y a propósito de la presentación yo quería hacer algunas advertencias. Uno, que la presentación, Sergio pone tablitas, cuadros y cruces, pero eso no es el producto de una revisión metaanalítica y ponderizada y Sergio las puso y se puso a hacer cruces así y guiones. Y en ese sentido está todo para discutir, porque aquí precisamente, y de hecho hay sobre esa ponderación de cada uno de los factores de riesgo, sobre eso hay harta discusión de atrás, y efectivamente está todo para discutir. De hecho hacen preguntas muy, muy atingentes respecto a lo que se habló ahí. Así que esa es una primera... Carmela estuvo de acuerdo de que la respuesta de Sergio fue magistral. Estoy de acuerdo. Pero eso es una amiga, el sesgo. No sé nada yo.
Así que, no sé, ¿cómo quieren que partamos? Y están muy bien las preguntas. ¿Por qué no vamos por las preguntas? Están geniales. Sí, la primera dice, ¿qué opinan de tifoxina? ¿Ya? Y yo creo que, porque Sergio dejó tifoxina fuera de toda esta revisión, porque la verdad que hasta donde yo conozco no tiene mucho dato. Entonces, difícil opinar con una molécula, digamos, que, o sea, no tiene comparación en relación a la historia que tienen las benzodiazepinas, a la historia que tienen los inhibidores de la recaptura, que ahí tú pusiste IRS, pero también se aplica a los duales, digamos, ¿no? Son los inhibidores de recaptura Sí. de serotonina y también a los fármacos duales. Pero yo le quería contestar a Loreto. A ver, si yo de emergencia me tengo que tirar del avión en paracaídas y tengo 3 paracaídas. Uno que lo usaron 30 veces, otro que lo usaron 20 veces y uno que lo acaban de comprar y no está aprobado. A ver, ¿con qué me tiro? Bueno, quería decir lo mismo, pero mejor. Quedó más claro. Pero en chileno, no en argentino, ya está. Sí. Así que no, tifoxina no entra creo yo, en esta categoría simplemente porque no hay ni tanta evidencia y experiencia personal, creo que ninguna. Así que no puedo Yo decir ninguno. tifoxina. ¿Ya? Igual, sí, José, ¿tú? Es lo mismo. Ya. Después está el tema de los riesgos respecto a las personas mayores. Pero yo creo que aquí podríamos empezar a conversar respecto a esto que tú pasaste muy rápidamente, digamos, de poner a las benzodiazepinas en un rol como fármacos bastante seguros, ¿ya? Y que con flechas verdes, digamos, en prácticamente todo, versus los IRS, ¿ya? Y donde tú hiciste un énfasis respecto a ciertos efectos secundarios de los IRS que tienen que ver con la posibilidad de discontinuación, y versus también los antipsicóticos, ¿ya? Y lo que uno constata es que hay muchos pacientes que efectivamente son manejados, digamos, para su angustia con antipsicóticos en primera línea, porque efectivamente los antipsicóticos tienen un efecto ansiolítico, por el potencial riesgo, ya sea adictivo o cognitivo de largo plazo que puedan tener las benzodiazepinas. Y a veces eso cuesta calibrar mucho, digamos, ¿no? Y bueno, tú diste tu opinión ahí, pero no sé si les parece partir por esa discusión. Yo quiero agregarle un caveat, un matiz. Y es que, ya que preguntaron por los adultos mayores, y no estoy pretendiendo decir que adulto mayor implica deterioro o lo que podríamos llamar en casos agudos, estado confusional agudo o cuadros deliriosos. Pero a uno le enseñaron, Sergio, esto va un poco a esa idea tuya de poner las benzos como lejos lo más inocuo dentro del grupo. A uno le enseñaron que en un caballero de mucha edad, donde estábamos muy cerca de la línea del estado confusional, las benzos eran lo último. Primero podríamos haber puesto los neurolépticos, sobre todo atípicos en dosis baja, capaz que después unirse, y las benzos, lo más deliriogénico de todo. ¿Eso aplicaría como concepto para la población de la tercera cuarta edad o es solo cuando estamos ante el temor de cruzar la línea del estado confusional? No sé si se entiende la pregunta, Sergio. Perfecto, y la contesto, y ahí sí la contesto, digamos, pero lo primero no me dejen solo. Yo hice las diapositivas, pero surgen de reflexiones entre todos. Sí, tranquilo. No, yo Lo no. bancamos todo el rato, compañero. No hay Bueno, problema. No valo nada, no. Súper pertinente la pregunta de mayores de 60 años, y esto es algo que sí venimos discutiendo entre todos. En primera instancia, como dice Magdalena, efectivamente lo que más se dan son antipsicóticos. Ahora, y revisando la evidencia, y como dice Danilo, no es que la tabla surja del consenso, esto lo hicimos, free of charge, acá para discutir con ustedes y ordenar la charla, no, imagínense, poder revisar ahora la evidencia. Pero no hay que revisar nada para saber que los únicos fármacos sobre lo que hay un black label por aumento de la mortalidad en sujetos mayores de 60 años son los antipsicóticos. Es decir, eso está probado 1, 2, 3, 4 veces, se probó acá también en la Argentina. El uso antipsicótico mayores de 60 años incrementa el riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares. Ya, punto, no está fuera de discusión. Y la muerte es un efecto adverso grave, digamos. Es un efecto adverso grave. No es bueno que la gente se muera, digamos.
Los únicos fármacos que tienen evidencia de daño, darlos en primera instancia, son de la particularidad de nuestra profesión, pero demente, digamos. La benzodiazepina, efectivamente, si yo agarro y le doy a un ratón durante 2 años 6 miligramos de clonazepam, una dosis que no le daría ni a un maníaco furioso, digamos, durante todos los días, el ratón tiende a no acordarse de dónde estaba el queso. Es decir, y eso de ahí surge. Acá estoy diciendo el chiste, no es así, no son tan burdos los experimentos, pero sí hay efectos de demencia por exposición crónica de animales de experimentación de trastornos nésicos severos. Y efectivamente las benzodiazepinas dan trastornos nésicos porque el mecanismo de la memoria está ligado también a la entrada y la regulación del glutamato. No hay ninguna. Ahora, si yo tengo una persona añosa que no está en síndrome confusional, las opciones entonces se limitaron. Saco los antipsicóticos, tengo antidepresivos con efecto positivo en ansiedad, benzodiazepinas y pregabalina. La pregabalina, en todo caso, es un fármaco menos dúctil que una benzodiazepina que puedo dar en gotas. Puedo dar 2 gotas de clonazepam. Pregabalina parto, en el mejor de los casos, de 37.5 miligramos y ajusto cada 37. Es muy difícil. Y también produce trastorno de atención y del equilibrio. Las benzodiazepinas, bien administradas, ni siquiera empeoran la función cognitiva en personas con Alzheimer y a veces son de enorme utilidad, bien administradas. A ver, si hasta está funcionando el cannabis en algunos aspectos, de algunos síntomas del Alzheimer, ¿cómo no va a poder dar 0.25? Tocaste un tema complejo. Claro, pero lo que digo es, el racional es insólito, porque si yo la doy bien, la persona ya tiene déficit de memoria y una persona ansiosa tiene más déficit de atención. Entonces yo regulo la benzodiazepina artesanalmente, con dosis razonables, utilizando la correcta en el momento correcto, para mejorar el sueño, para bajar el monto de ansiedad, para controlar el wandering. Es una buena idea. En segundo nivel, puse a los inhibidores de recaptación de serotonina, porque son mucho mejores que los antipsicóticos, por lo que estamos hablando, porque los antipsicóticos matan a esta población tienen más chance de morirse, punto. Pero estamos hablando del manejo farmacológico de la ansiedad emergente durante la epidemia de COVID-19. Y ahí arrancar un tratamiento mucho más complejo, con efectos propios del aumento de serotonina, con la posibilidad de que produzca extrapiramidalismo como los IRS, y después va a ser difícil de sacar, comparado con la benzodiazepina, que es mucho más sencillo. Ese es el racional. Sergio, agrégale una frase más a tu disquisición, ahora pensando en el mismo adulto mayor, pero con deterioro. De nuevo, si el deterioro es mayúsculo, si el deterioro es mayúsculo y está, por ejemplo, guarda que algunos emergentes, en algún punto, en la ansiedad emergente en una persona con déficit cognitivo, ya no puede ser por un incremento patológico del mecanismo normal de ansiedad, sino puede ser por unas fallas en los mecanismos de control inhibitorio. Pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahí yo capaz tengo que restringir el monto de emocionalidad y empieza a convertirse en una maniobra más interesante, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que funcionan como muy poca cosa en demencia, pero si la persona tiene un MCI, un deterioro cognitivo mínimo, digamos, la verdad que 0.25 de clonazepam repartido en 2 tomas en el día, de 0,125, ¿por qué no? ¿Qué le va a pasar? Sí, también. Y una cosa que quiero preguntársela a Sergio, porque Sergio aquí es el gerontopsiquiatra, las alteraciones del sueño REM, también las benzodiazepinas son bastante buenas para las alteraciones del sueño REM en los pacientes mayores, que yo creo que ahí hay una indicación que es bastante precisa. Claro. Específica. Yo creo que en ese sentido, toda esta discusión la hemos tenido otras veces, pero efectivamente las benzodiazepinas han cargado un mote, una carga de ser poco segura, de que la gente se cae, del riesgo de Alzheimer en el largo plazo, etcétera, etcétera, versus, porque siempre hay que compararlo con la alternativa, los antipsicóticos y los inhibidores de la recaptura. Ya hablamos de los antipsicóticos acerca de su seguridad cardiovascular, y en ese sentido las benzodiazepinas son medicamentos bastante seguros desde ese punto de vista, ¿ya? Pero desde el punto de vista cognitivo, es como dice Sergio, o sea, la verdad que
las benzodiazepinas son fármacos bastante nobles en cuanto a su mecanismo de acción y son bastante titulables también en cómo ocurren en el largo plazo. Y la mejor evidencia disponible hasta el día de hoy no muestra que las benzodiazepinas produzcan deterioros progresivos en el largo plazo. No se asocian a Alzheimer, ¿ya? No se asocian a Alzheimer. Entonces, se ha repetido mucho eso de que efectivamente pueden asociarse con deterioros cognitivos de largo plazo progresivos, y la verdad que no es así. De hecho, en los modelos animales, las benzodiazepinas se comportan incluso como neuroprotectores, ¿ya? Entonces, son medicamentos bastante seguros, son bastante titulables, y en ese sentido son bastante nobles en ese aspecto. Ahora, hay poblaciones de riesgo, como las poblaciones de personas que tienen trastornos por sustancias, que efectivamente tienen ahí otra dificultad, digamos, ¿ya? Pero saliendo de ahí, efectivamente son medicamentos que son muy dúctiles. Y hablamos de los antipsicóticos en su perspectiva cardiovascular en las personas mayores. Pero en el resto de la población, los antipsicóticos son aplanadores, digamos, son aplanadores también de la experiencia general, son apatizantes y son reductores de una manera mucho más incisiva y potente de las funciones prefrontales, digamos, ¿ya? Cognitivamente. Entonces, tiene que ver con Te detengo un segundo, Danilo, nada más que para darte más gasolina. Y a mí me complica un poco este tema porque siento que estamos cultivando la antipsiquiatría con eso, pero bueno, parece que te estuvieras refiriendo a los antipsicóticos clásicos. No, 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 no. ya sé que no. Pero déjame decirte que cuando uno te escucha lo que acabas de decir, dice, este hombre está hablando de los antipsicóticos convencionales. No, estamos No hablando es así, ¿no? no, estamos hablando de lo que disponemos, ¿ya? De lo que se usa, digamos, en la actualidad. Y en creo que ese la sentido gente, ¿Perdón? son fármacos de otro calibre en términos de lo que hacen en la experiencia consciente, digamos, ¿verdad? En ese sentido. Y hablamos de la seguridad cardiovascular y agreguémosle metabólica también con respecto a los efectos secundarios de los antipsicóticos. Y lo otro es, podríamos agregar la posibilidad de tener efectos secundarios extrapiramidales, digamos, que es agregar otro pelo en la sopa. Y además son poco titulables, ¿ah? En el sentido de que es bastante difícil, y de hecho cada antipsicótico en ese sentido se comporta bastante distinto uno de otro respecto a la capacidad que tiene uno para predecir lo que va a ocurrir con dosis muy pequeñas, con dosis moderadas o con dosis altas respecto a un fármaco. Ahora, de que calman la angustia, y son una herramienta muy efectiva cuando es necesario calmar a alguien, ¿ya? Pero el tema es de qué paciente estamos hablando, y en ese sentido, en este ámbito en que estamos hablando de la ansiedad adaptativa, o un poco más, ¿ya? Hay que ponerlo en esa perspectiva, digamos. Cuando un paciente tiene una condición que amerite el uso de un antipsicótico atípico, porque efectivamente lo requiere en términos de ya sea trastorno bipolar, un cuadro psicótico u otro, efectivamente ahí contamos con una herramienta que tiene poco, las benzodiazepinas a lo mejor no tienen un rol específico ahí. Pero estamos hablando de personas que tienen cuadros adaptativos o trastornos del sueño, que ahí, de nuevo, el costo-beneficio creo que está muy en favor de las benzodiazepinas. ¿Puedes hacer algún juicio? Y también te pido, Sergio, si lo puedes hacer respecto de las benzo, en relación a los diferentes exponentes, me refiero a las diferentes moléculas, alguna comparación en esto que se está diciendo, ¿no? Pero no todos los antipsicóticos son iguales y a lo mejor hay un perfil que uno pudiera compartir, y lo mismo en el caso de las benzo. ¿Hay algo que decir ahí? sí, a ver, sí me gustaría contestar una cosa que dice, o comentar una cosa que dice Rubén Baremont. Primero, diciendo algo con lo de Danilo, más la psicología detrás del uso de antipsicóticos. A mí siempre me dio la sensación que muchos colegas consideran los antipsicóticos como los políticos o la última novia, en el sentido de, no, la mala era la anterior, esta es buena. ¿No? El político corrupto es el viejo, el joven viene limpio. Entonces, cada molécula que sale creen que no es antipsicótica. A ver, si es antipsicótico es que bloquea la dopamina, es decir, cuando todo lo que estamos hablando, apatía, síndrome extrapiramidal, reducción de la capacidad cognitiva, aumento de la insulina en sangre, es un efecto de bloquear los receptores de dopamina de 1, de 2 y de 3. Porque incluso el efecto metabólico es producto del bloqueo dopaminérgico a nivel de los receptores pancreáticos. Entonces, los fármacos no son personas, son fármacos. Entonces, si bloquea la dopamina, a la larga o a la corta, va a hacer lo que tiene que hacer el bloqueo de dopamina en mayor o menor medida. Entonces,
esta idea de que este no es un antipsicótico, porque es un poco como lo vende la industria, pero no como uno lo tiene que comprar. Es decir, si es antipsicótico, es bloqueante dopaminérgico. Y cuando digo antipsicótico no me refiero a que sea antipsicótico, porque, por ejemplo, si yo doy litio en una manía aguda psicótica, el litio es antipsicótico. Si doy un antidepresivo, una depresión psicótica, el antidepresivo es antipsicótico. ¿Se entiende? Si doy memantina en los síntomas psicóticos del Alzheimer, la memantina es antipsicótico. Lo que llamamos antipsicótico no es algo que produce eso, es que bloquea la dopamina. Entonces, con lo de las benzodiazepinas, de nuevo. No, pero antes, Sergio, perdona. Sí, está bien, pero por ahí será la pura industria que nos convenció o nos contó el cuento de que cuando le agregabas el efecto serotoninérgico, cuando le agregabas el efecto sobre el sistema serotoninérgico, ya entonces el bloqueo dopaminérgico no era tan deleterio, no provocaba las mismas cosas, Pero es lo etcétera, mismo, etcétera. era lo Sí, lo mismo, mismo, porque en pero realidad, estarás de acuerdo que la clos... Sí, está bien. sí, pero más o menos, porque es cierto, ¿qué hacía el bloqueo serotoninérgico? El agonismo, el bloqueo serotoninérgico aumentaba por disminución justamente de los mecanismos. Cuando yo aumento en la serotonina en ganglios de la base, disminuyo indirectamente el turnover de dopamina córtico-subcortical. Absolutamente. Cuando bloqueo la serotonina lo aumento, pero era como, no sé, era tirar 3 baldes de nafta o un balde de agua. O sea, después apareció la teoría más correcta que tenemos hasta ahora, que es una combinación de la de Kapur y Remington, que es el factor de disociación con el receptor dopaminérgico, que hay disociación rápida y lenta. O sea, el haloperidol se diferencia de la risperidona, que la risperidona se disocia un poco más rápido, la quetiapina muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, salvo las dos moscas blancas que tenemos ahí, que son la clozapina, que todavía no entendemos muy bien qué hace, o cómo hace lo que hace de esta manera, es decir, ser tan antipsicótica y no producir parkinsonismo, nadie terminó de explicarlo. O la sulpirida, que es una droga rara, es decir, que la amisulpirida o sulpirida. El resto de los antipsicóticos, y este es el descubrimiento de Leuch, es que en rango de dosis todos los antipsicóticos se comportan igual. Es decir, si yo uso haloperidol entre 2,5 y 7,5, es lo mismo que usar risperidona entre 0,5 y 2, o quetiapina entre 500 y 800. Es un tema de dosis y de ventana terapéutica. Los antipsicóticos atípicos tienen ventana terapéutica supuestamente un poco más alta, pero por ejemplo, con aripiprazol es bastante raro. Hay gente que hace acaticia en 5 por fuera de rango y no llega a tener efecto antipsicótico. Es decir, me parece que por eso digo, hay cierta, ¿cómo podría decir? Infantilismo en el modo que leemos los datos. No sé cómo no está bien. No, pero y perdóname, Danilo, que insista. No es por ser abogado del diablo ahora, sino que realmente me preocupa lo que estemos transmitiendo. O sea, yo te escucho, Sergio, y digo, bueno, entonces, esto de la segunda generación fue un cuento. No. Entonces los atípicos realmente no son moléculas que hacen algo significativamente distinto. Yo entiendo que tú me digas bloqueo dopaminérgico, y se pueden comparar en cuanto a su potencia como bloqueadores dopaminérgicos. Totalmente de acuerdo. Pero yo entiendo también que algo pasó cuando se complejizaron estas moléculas y se agregaron sus efectos serotónicos, y quién sabe qué más, porque aquello que provocó la clozapina y que todavía provoca la clozapina, ni siquiera entendemos a qué receptores se debe, digamos, o a qué mezcla de receptores. Estoy de acuerdo, pero hay algo en el conjunto de los atípicos que los convierte en una clase farmacológica distinta, y pareciera cuando, bueno, ya ves tú, y ahí es donde tu cara me dice, no, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Yo creo que ha sido más una cosa de marketing y de rediseño de los estudios que de otra cosa. Fueron muy amañados los estudios al inicio para establecer las antipsicóticos de segunda generación. Los estudios fueron muy amañados. Yo en esa época investigaba todavía esquizofrenia y eran muy amañados. Es decir, comparaban 3 miligramos de risperidona con 20 de haloperidol. Sí, bueno, nada. Así fue en términos generales. Ahora, lo que sí me parece, José, que todos estamos contentos cuando salen más antipsicóticos, porque la verdad es que los cerebros son como los pies, es decir, son muy heterogéneos, entonces necesitamos mucha molécula para que le calcen bien a mucha gente diferente. Así como necesitamos mucho tipo de zapato para diferentes pies, necesitamos, porque casi es una huella la susceptibilidad que tenemos a los efectos del bloqueo dopaminérgico. Hay gente que con 20 miligramos de haloperidol
no está rígida y hay gente que con 2 hace un freezing. Y esto tiene que ver con la diferente estructura de cada cerebro en particular, que es muy interesante porque es de las cosas que mejor están asociadas, ustedes saben, por ejemplo, subtipos de receptores de 4 hay más en poblaciones emigrantes y exploratorias que en poblaciones que tienden a quedarse. Esto lo sabemos muy bien. O sea, la variedad de comportamientos y todo, tenemos con T, con B, es decir, son altamente modulados genéticamente y con un alto nivel de pleoformismo que requiere que haya muchas drogas para que se adapten. Hay gente que responde muy bien a este antipsicótico y con el otro no puede. Entonces, cuantos más antipsicóticos salen, más chance tenemos de encontrarle el novio. Déjame tirarte una última y no molesto más con el tema. ¿Dirías entonces que la clozapina vino, porque yo le tengo cierta veneración a la clozapina, por diversas cosas, y los que trabajamos en bipolaridad grave, ¿qué más? ¿Qué nos puede? ¿Cómo no? Ok. Pero entonces tú dirías que la clozapina vino con un marketing formidable respecto de lo que hacía, pero todos sus seguidores, los que vinieron después, a lo mejor se han beneficiado de un marketing que no merecen. Yo creo que es injusto ponerlo así, porque detrás del desarrollo, porque obvio que hay mucho de marketing, digamos, pero detrás del desarrollo de los antipsicóticos de segunda generación, precisamente parte con la clozapina, ¿ya? Porque la clozapina era muy especial en los 70, ¿ya? Y Janssen, cuando empieza a ver el efecto serotoninérgico que había detrás de la clozapina, trata de hacer un haloperidol serotoninergizado, digamos, ¿ah? Y ahí surge la risperidona, después de ponerle mucho seso, después de poner mucha investigación en ese proceso. Esos son los 70 y los 80, ¿ya? Y de ahí parte esta teoría más serotoninérgica de los antipsicóticos atípicos, cómo se junta con él. O sea, los atípicos efectivamente parten después de clozapina, buscando esta mezcla dopamina-serotonina en su mecanismo de acción. Y detrás de eso hay mucha ciencia, digamos. O sea, detrás de eso hay mucho pensar y modelo y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando aparece la pléyade o la gama de antipsicóticos atípicos, y no dice, no, es que este es agonista parcial y este es serotoninérgico T24BXY y este que era. Y eso la verdad que en la práctica no nos sirve de mucho. Y ahí es donde hay que empezar a ver cómo se comportan los fármacos en la cancha, digamos. Y ahí es donde, por ejemplo, CATIE, el gran estudio antipsicótico en esquizofrenia, es una primera cachetada, digamos. Es una primera cachetada donde dice, mira, son todos igual a pimosida, o sea, a antipsicóticos de primera generación. ¿Ya? Haloperidol franco. Haloperidol, ¿ya? Y uno dice, no, bueno, puede ser que tenga que ver con el diseño. Y efectivamente puede tener que ver con que a lo mejor no era tan sutil el diseño. Pero cuando se ven, lo que dice Sergio, digamos, cuando se ven las tasas de respuesta en las dosis usuales, cuando se ven las tasas de compromiso metabólico, ¿ya? Cuando se ven las tasas de otros efectos secundarios, nada, es una línea continua con diferencias de este porte, ¿ya? Ahora, ese es el metaanálisis. Individualmente hay un paciente que efectivamente la risperidona lo pone tieso y que el aripiprazol le hace muy bien, o que la quetiapina le hace muy bien, y cómo uno puede saber cuál es cuál, quién sabe, ¿verdad? Uno no lo sabe, pero ahí está la sutileza de usar con mucho cuidado, digamos, cada uno de los fármacos en dosis crecientes, porque uno no sabe qué es lo que le va a ocurrir individualmente a cada paciente con ese tipo de fármacos. Pero volviendo a la discusión anterior, son fármacos que afectan dopamina y que tienen riesgo cardiovascular, riesgo metabólico, que producen apatía, que pueden producir efectos secundarios extrapiramidales. Dicho de otra manera, es una locura utilizar este tipo de fármacos para manejar la ansiedad adaptativa, es una locura utilizar este tipo de fármacos para manejar el sueño, ¿ya? Locura. Y eso, exactamente, es una locura. ¿Ya? Espérate. Parece que me tocó hoy día estar de reclamón. Pero a no ser que tengas trastorno bipolar y tengas... Eso es. Ah, bueno. Porque, ya sé. Lo que quería decir, porque todos sabemos que el insomnio, entre comillas, del trastorno bipolar no es insomnio, es que el paciente está sencillamente despierto. O demasiado despierto. O a lo mejor es insomnio, pero el hecho es que si tú tienes una indicación de usar un medicamento, tienes que usarlo, digamos, y tienes que usarlo bien. Y si ya estás con quetiapina, por ejemplo, sales de un episodio depresivo, un trastorno bipolar, sales de un episodio depresivo, estás eutímico, estabas con 200, 300 de quetiapina, con litio, y tú le fuiste bajando la quetiapina, ¿tá? Para dejarlo solo con litio. Por ejemplo, viene el COVID, produce angustia, aparece el insomnio,
le subimos la quetiapina, obvio, Obvio. obvio, sí, sí, está ahí, ¿ah? Y tiene una Ahí. indicación. Exacto. Y porque Pero- todos sabemos que hay insomnios que tratar de voltearlos con una benzodiazepina o con algo de ese estilo es como tratar de parar un camión con la mano y a veces no nos va a quedar otra que usar justamente La un prolongativo. benzodiazepina en ese sentido también, no sé, son medicamentos muy nobles y también son potentes. Tú preguntaste acerca de las diferencias que habían entre ellos. La verdad que la Sí, sí. benzodiazepina en ese sentido tienen una cuota de misterio, ¿ya? ¿Cuál es la cuota de misterio que tienen? Es que todos actúan más o menos de la misma manera. En ese sentido, farmacodinámicamente no se diferencian, ¿ya? Al menos en teoría, porque dentro de las moléculas efectivamente pueden haber algunas diferencias que todavía no se logran dilucidar cuál es el mecanismo farmacodinámico que hay detrás, ¿ya? Pero todos funcionan más o menos igual, ¿ya? Por lo tanto, las diferencias que habitualmente se apela a las diferencias son de tipo farmacocinético, ¿ya? Y tienen que ver con la velocidad de acción, con una potencia de equivalencia de dosis, y, y un punto que es qué tan liposoluble o qué tan lipofílicos son, ¿ya? Sí, nos están reclamando volver al tema. O sea, Estamos en el tema. Sí, no, estamos en no, el tema, pero no, nos fuimos en una buena volada, sí, eso también es cierto. escuchen, hay un par de cosas acá. Por ejemplo, Rodolfo pregunta qué opinan de la combinación de antidepresivos, el California Rocket Fuel, mirtazapina, venlafaxina. Nada, que para la depresión mayor resistente es una alternativa. Acá estamos hablando de alguien que le empezó a estar ansioso patológicamente durante la epidemia de COVID. Eso sería con tirarle una bomba nuclear a un grupo de insurgentes que están con palos, digamos, ¿no? No, me parece que es como mucho. Después Rubén Baremont recuerda que efectivamente los inhibidores selectivos aumentan el riesgo de osteoporosis y hiponatremia en general, pero sobre todo en adultos mayores. Sí, tal cual. Por eso, ante el manejo de la emergencia, benzodiazepina sigue siendo una mejor alternativa que IRS, y IRS una mejor alternativa que antipsicótico por todo esto que hemos charlado, ¿no? Y Fernando, yo no digo los apellidos porque, bueno, sí están públicos, Fernando Herrera, en menos de 30 años, por riesgo de trastorno bipolar, ¿qué rol le asignan a bupropión como ansiolítico, como alternativa a IRS? Si hay inconveniencia de uso de benzodiazepina. A ver, son varias preguntas, pero bupropión como ansiolítico no tiene ninguna evidencia, por eso solo ponemos IRS. De los antidepresivos con rol, con evidencia positiva en trastorno de ansiedad, están los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Los datos de que bupropión mejoran los síntomas ansiosos, en realidad nunca fueron matemáticamente segregados de la mejoría general en la ansiedad. Es decir, en una ansiedad no ansiosa, cuando mejora la ansiedad, mejoran los síntomas de ansiedad, pero no es un efecto del bupropión No sobre la mejora la ansiedad. depresión. Y los estudios de bupropión los estudios de bupropión en ansiedad generalizada son negativos, Son negativos. al igual que los estudios de vortioxetina en ansiedad generalizada, que son negativos. Claro, son Vortioxetina no es un negativos. IRS. Vortioxetina no es Y un IRS compartir, en ese sentido. y compartir la experiencia estrictamente clínica que todos tenemos, de que muchas veces sí, el bupropión es capaz de ser ansiogénico, por lo menos al comienzo, ¿no? Y eso Sobre sin todo duda cuando todos es lo ansiedad hemos ligada, experimentado. ansiedad ligada a déficit de atención, o sea, por eso. Sí, sí. El bupropión puede levantar los grados de ansiedad y de, Que es ansiogénica, sí, Ansiogénica, sí. sí, sí. Y no Sí, solo al comienzo, perdón, ¿ah? ansiogénico. Sí, y no solamente al perdón. comienzo, ¿ah? No solamente al comienzo. No, por cierto, digo Muchas veces sobre los todo al pacientes, comienzo. estando deprimidos, salen de su depresión con bupropión y están muy bien, y estando muy bien en el largo plazo, empiezan a sentirse así como dice Sergio, así como un poquito cargados, digamos, y se empieza ahí a notar el efecto más ansiogénico que pueda tener el uso de un estimulante, digamos. Ansiogénico, un poquito activante de la noche, un poquito perturbador por lo mismo del sueño, un poquito más contracturante que lo que podrían ser los otros. Entonces todo eso hace pensar en un efecto ansiogénico, sí. Es un cocaínos. Estaban pidiendo que volviéramos al tema de las benzodiazepinas ahí. No sé si Pero retomamos el tema. terminemos, disculpame con Fernando, lo único que quería decir es que hay un mito de que el bupropión no desestabiliza el trastorno bipolar, es un mito, el dato es únicamente vinculado a un estudio de 18 pacientes, no tenía ninguna posibilidad de tener nada. O sea, si no lo desestabiliza porque no fuera tendría que no ser un antidepresivo, y el bupropión es un antidepresivo. Es un antidepresivo y potente.
La única ventaja es que no produce síndrome de discontinuación. Entonces, si uno lo tiene que sacar corriendo, no es un problema, cosa que sí lo es con un IRS. Y no tendría post-withdrawal syndrome, es decir, este no es un dato menor, no alteraría tanto a posteriori la evolución de los cuadros afectivos. Pero todo esto es una hipótesis que no va al caso. Sí. ¿Qué es lo que pide, qué es lo que pide el público? Porque les recuerdo que estamos a 4 minutos Volvamos a tu pregunta de perfil de diferentes benzodiazepinas. Entonces, lo que estaba Daniela hablando, Cini dice... sí, lo que estaba hablando acerca de la lipofilicidad, qué tan lipofílicos y Eso. liposolubles son. Y la verdad que efectivamente cuando son más lipofílicos, el comportamiento es más errático, ¿ya? Por ejemplo, la diazepam, que es una benzodiazepina de vida media muy larga, es muy lipofílico, es decir, se adhiere mucho a la grasa. Entonces, a pesar de que tiene una vida media muy larga, los pacientes pueden entrar rápidamente en un síndrome de deprivación al suspender el diazepam, porque efectivamente cuando entra al torrente sanguíneo, la grasa lo chupa y efectivamente sale del torrente sanguíneo. Entonces se comporta como una benzodiazepina de vida media corta, en el largo plazo. Y eso es lo que le pasa a los pacientes cuando se quedan pegados con diazepam. Entonces, conclusión, hay que tratar de usar benzodiazepinas que no sean lipofílicas o tan lipofílicas. Y ahí están todas las que se usan habitualmente. Clonazepam, bromazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam, ¿ya? Que son las habituales. Yo al principio decía estas diferencias farmacodinámicas habitualmente no se mencionan, y yo creo que es un ámbito medio misterioso, pero efectivamente están preguntando ahí. Quetazolam, pero midazolam, todas estas benzodiazepinas potentes que se usan para dormir y que tienen un efecto amnésico importante, efectivamente, probablemente hay también diferencias farmacodinámicas en su efecto, digamos, que no están bien descritas, lamentablemente, ¿ya? Entonces, para el manejo de la angustia hay que tratar de evitar usar ese tipo de benzodiazepinas tan potentes con efectos amnésicos importantes, midazolam y otros, y preferir usar estas benzodiazepinas que se usan para la angustia y que son las más estudiadas: lorazepam, alprazolam, clonazepam, clonazepam, bromazepam. Todas son bastante parecidas, todas son en el rango de la vida media corta, y que efectivamente hay que usarlas titulablemente y ver cuál es el efecto que tienen cada persona, digamos, ¿ya? Ahí por ahí preguntan por el quetazolam, ¿no? Sí. Uno tiene la sensación de que con ese grupo que tú mencionas, ¿para qué innovar en otra? Si ya tenemos casi todo lo que uno necesita con No, esa. y de nuevo, yo estoy insistente, pero estamos hablando de manejo de la ansiedad patológica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Pues si no, estaríamos hablando un montón de otras cosas de manera diferente. Es decir, no es lo mismo el inicio de un tratamiento para alguien que diagnosticó un trastorno de ansiedad generalizada que presupone un cuadro crónico, que para alguien que está teniendo ansiedad emergente, porque acá yo lo que estoy suponiendo es que por fuera de esta situación la persona lo más probable es que este problema no lo tenga. Entonces, el tratamiento que yo doy tiene que tener en su configuración el retiro del mismo, o que el costo-beneficio esté muy bien calculado, porque se entiende, ¿no? Es decir, nada, no voy a intubar a alguien porque tenga tos, es decir, a eso. Sí. ¿Mm? Con la benzodiazepina pasa algo que es un poco lamentable. ¿Qué es lo lamentable con la benzodiazepina? Es que la mayor parte del desarrollo de la benzodiazepina ocurrió en los 70, 80, ¿ya? Y fue eclipsado de manera muy importante por los IRS, por los antidepresivos, ¿ya? Y en ese sentido, la evidencia así más dura, digamos, respecto a cómo es su efecto y cómo se comportan en las poblaciones clínicas, digamos, la verdad que es bastante escasa. Cuando uno quiere, por ejemplo, cuando apareció clonazepam acá en Chile, ¿ya? Y uno quiere ir a buscar la evidencia de clonazepam, la verdad que no había tanta evidencia, y uno se mueve con la experiencia clínica, con el perfil farmacocinético, y efectivamente uno se va quedando con aquellas moléculas que a uno le permiten tener ese mayor feeling. Y en ese sentido, las más estudiadas probablemente sea efectivamente el lorazepam, alprazolam, clonazepam, ¿ya? De ahí bromazepam, de ahí de las que más usadas, que no sé qué tanta evidencia tendrá, digamos, pero que de las más usadas, clonazepam, pero que comparten ese perfil. No son tan liposolubles, no, son menos liposolubles, y son de vida media corta,
y tienen formas de metabolizarse bastante simples, y en ese sentido también interactúan poco. ¿Ya? La que menos es lorazepam probablemente, pero las demás también producen bastante poco inconveniente. Pero la principal ventaja es lo titulable que son. ¿Ya? Es decir, si, como dice, es como el pisco sour, si uno se toma uno a uno, si uno se toma dos, el doble, y en ese sentido ahí hay que ver. Y los efectos de la benzodiazepina también son titulables y escalables. ¿Ya? Son ansiolíticos, un poco sedantes, un poco hipnóticos, y de ahí en adelante son relajantes musculares, antiepilépticos y son depresores respiratorios, digamos. Pero volviendo al Pero pisco sour. el pisco sour, para empezar, no es tan titulable, porque 1 es 1, 2 es 2, pero de ahí para adelante yo no siento ninguna diferencia. Sí, claro. One tequila, two tequila, three tequila, four. No, pero Estamos en la hora, queridos colegas. Sí, pero volviendo al pisco sour, a ver, esto es interesante y vuelvo a viejo, pero lo que quiero es volver al racional. Hay un montón de datos que tomar una copa de vino por el tema de la dieta del Mediterráneo se asocia a mayor longevidad y mejor calidad de vida a lo largo de la ancianidad. A ver, pero el vino y el clonazepam actúan en el mismo lugar, no estamos hablando de ambos abren el mismo poro de cloruro, ¿no? En el mismo poro de GABA, es decir, vamos, muchachos, hay cierta, ¿cómo se dice? Ironía, no, como cierta, se me fue la palabra. Es decir, hay que ser un poco honesto en algunas discusiones, estamos hablando de lo mismo. Es decir, y en este punto, es decir, un tequila es la mitad que nada, 2 es el doble que 1, y también 1,5 es 1,5, es porque es muy lineal, es fácil. Exactamente. ¿No? Es fácil, y por eso porque de nuevo, la caída de las benzodiazepinas en la consideración del clínico va de la mano del ascenso de los IRS. Es decir, y yo viví esto, a mí me dijeron, no des benzodiazepinas, porque benzodiazepinas son adictivas y producen acostumbramiento, estas moléculas son totalmente limpias por los IRS, había salido fluoxetina, sertralina, paroxetina. Bueno, primero, no eran tan limpias, entre otras cosas, tener relaciones sexuales es importante, digamos, y segundo, es mucho más difícil sacar un IRS para alguna persona que una benzodiazepina. Hoy día hablamos mucho de la contraparte de benzodiazepina antipsicótico. Yo creo que la próxima vez debiéramos hablar de la contraparte benzodiazepina IRS, ¿ya? Eso. Y tenemos que dejar tema pendiente. Hemos querido ser muy precisos con el horario de partida y el horario de término. Hay muchas preguntas interesantes que yo creo que vamos a hacer esta vez un poquito más riguroso en tomar las preguntas que no hemos podido abordar y a ver si las podemos traer concentradas para la próxima sesión. Por ahí sí alguien dice Wellbutrin para dejar de fumar en pacientes bipolares, entonces debiera hacerse con cautela. Absoluto, tormenta perfecta, ¿no? La abstinencia, la abstinencia de nicotina, que ya te puede descompensar a cualquier bipolar, y métele además Wellbutrin en forma importante para justamente combatir la abstinencia, y puedes tener una descompensación mixtoide o maniforme. Pero para que, fue una pregunta de María José Mataliano que le contesté en el chat, pero María José, a Michael Hostacher se llama, ¿no? Danilo, vos te vas a acordar. Sí. ¿Te acordás cómo se escribía? Ostacher, ¿no? Ostacher, sí. Ostacher con los 2 puntitos en la O. Los estudios eran muy buenos los de Ostacher, de seguridad del bupropión en cesación tabáquica en bipolares. ¿Te acordás? Lo vimos en Xochitl. Hace 3, 4 años. Sí, estaba vos, José, también, que incluso mostraba el otro, ¿cómo se llama? Champix, vareniciclina. Sí, Champix. Nada, es contraintuitivo lo que mostró Ostacher de lo que uno ve en la clínica, no parece ser tan seguro. Y ojo con la depilación de cigarrillo, que ¡Uf! complejo. No, ¿cuánto paciente yo le he dicho? No ahora. No ahora. Sigue fumando, ahora no. Sí, no, lo que yo les digo es que no pasen de 20, por favor. Digamos, ¿no? Claro. Bueno. Queridos. No, una cosa antes, no quería dejar pasar que se mencionó aquí a Bob Marley y quería decir que la marihuana hace mal. No, como mecanismo para manejar de la angustia. No, lo que pasa es que efectivamente, a eso me refiero, ¿ya?
No sabemos cuánto va a aumentar la pandemia de salud mental, pero sí lo que sabemos que va a aumentar es el consumo de sustancias, ¿ya? Y aquí no hay dos opiniones. La marihuana hace mal, no fume marihuana, ¿ya? Eso. Tengo varios pacientes jóvenes que usaban marihuana semanalmente y se pasaron al uso diario durante la pandemia, que no lo habían hecho antes. Lo mismo algunos pacientes mayores con el consumo del whisky. Lo mismo. Bueno, y whisky, ¿no? Digo, pues nada. No, pisco sour, Ya. piscola. Cuídense Bueno, mucho. Sigamos en el sintonía. Facebook de Próximo, psiquiátrica, para que se inscriban. ¿Ya? Chao, chao. Que estén bien. próximo viernes a las 12. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Un abrazo.